Hey, ¿qué tal? Soy Holly Ruiz y esto es Mala Influencia en una nueva temporada, 2023. No te puedes perder los episodios que vienen a continuación. Es una secuencia de episodios de una conferencia que hicimos en abril del 2022 con varios pastores y líderes que estuvieron en la ciudad de Trujillo compartiendo su experiencia y lo que Dios ha hecho en su vida. Así que va a estar bravazo, quédate hasta el final, disfrútalo, deja tus comentarios y no te olvides que puedes compartir el video con tus amigos en todas las redes sociales y suscríbete a nuestro canal, que con eso nos vas a ayudar a poder seguir haciendo contenido cristiano que puede edificarnos más. Así que quédate hasta el último y nos vemos pronto. Hey, ¿qué tal? Estamos en un episodio diferente de Mala Influencia y ahora estamos, no con Mala Influencia, hay un logo diferente atrás que se llama Ad Grey y está la gente acá con nosotros. Esta es la conferencia Ad Grey. ¡Eso! ¡Bravazo! Tengo dos amigos que me están acompañando, ya han estado ambos antes en el podcast y ahora van a estar nuevamente conmigo y tenemos a Carlos Castro Pimpollo de acá de Trujillo, Perú. ¿Qué tal, chicos? Contento de poder compartir y muy feliz de esta nueva experiencia, Joris. Así que vamos a darle con todo. Eso. Y también está con nosotros Quique Brenes, que también ya ha estado en el podcast y él viene desde Costa Rica. ¡Bravo! Bueno, feliz de estar aquí con todos ustedes y por segunda vez ya. Grabamos hace como mes y medio, creo. Sí. Grabamos acá en Trujillo. Sí, exactamente. En mi casa, armamos ahí unas cositas ahí con... Para tu entrevista no se alistó. No me dio café como con Taylor, que le diste café. Oh. Todos nacieron del café de Taylor. Atrás Carlos Mendoza está contento por esa broma. Quique también tiene un podcast y se llama Agujeros en el Techo. Por ahí nos conocimos nosotros en redes por el podcast que él también dirige. Búsquenlo en Spotify. Es un podcast muy bonito. Yo estoy escuchando los últimos episodios. Los he estado compartiendo en Instagram. Así que pueden ir también a buscar el podcast de Quique. Estás a punto de cumplir 3 años de casa, no, mentira, de podcast. 3 años a punto en el podcast. Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo ahí. Bueno, tengo un podcast, ya el 19 de mayo cumplo 3 años de grabar. Ya tengo, creo que 128 episodios he grabado ya. No todos me han dado tantas ganas, a veces cuesta. Todos los lunes trato de subir algo y hablo de todo un poco y pensar que hay belleza en cada temporada, justamente es el corazón, pero ¿de dónde viene también el nombre? Rápidamente, Agujeros en el Techo, por si piensan que solo se me ocurrió desde Marcos capítulo 2 verso 4, donde una de las traducciones dice que sus amigos hicieron un agujero en el techo y metieron al paralítico. Entonces, de que todos tenemos, lo primero que Jesús hizo fue trabajar con su corazón antes que con lo externo. Las heridas del corazón son más difíciles que las externas. Entonces justamente es eso, que todos tenemos agujeros en el techo, en nuestro corazón algo. Tenemos algo que cambiar, algo que ser transformado, algo que ser sanado. Entonces de ahí viene y si lo quieren escuchar sale como Agujeros en el Techo en Spotify, por podcast y gracias por la publicidad no pagada por mi amigo por Mala Influencia. Bien. Ahora, dentro del equipo de Mala Influencia, Carlos siempre ha estado presente, Carlos Castro Pimpollo, y si están viendo los últimos episodios, él los está editando, así que se merece un aplauso por la chamba. Bien, Pimpollo. Editados en plenos viajes. Sí, hemos viajado con Carlos por el norte en el último medio año a predicar y a compartir y acabamos de volver de Ecuador y grabamos también allá 2 episodios con 2 amigos que ya salieron, están muy buenos, pero Carlos no solamente es un muy buen editor de video, sino que tiene un ministerio muy bonito que ustedes ya pudieron conocer y pudieron escuchar los que estuvieron en su taller. Él trabaja con niños, nos conocimos hace 8 o 9 años, antes que exista Pimpollo. 12 años. 12 años nos conocemos, 12 años. Exacto. Nos conocimos en una oficina y a los meses de conocernos recibo el ministerio, bueno, este talento de payasos. Ya son 12 años trabajando de manera creativa para el Señor por medio del arte y ha sido un desafío grande porque tenemos una gran tarea. Yo lo tomo como una gran tarea, como tipo así Spider-Man, una gran tarea y conlleva una gran responsabilidad de poder transmitir a la gente de que nuestro Dios es alegre y que podemos reírnos y podemos divertirnos y es algo que a veces los cristianos olvidamos y creemos que al reírnos es pecado. Así que Pimpollo lo que hace con los niños, con los adolescentes y con los adultos es por medio del juego, de la risa, compartir el amor de Dios. Hay un trabajo muy bacán que hace Carlos. ¿Cuántos trabajan con niños? De los que estamos presentes y los que están viendo el video. Algunos. Los demás tenemos miedo, ¿verdad? Sí. Yo siempre cuento una experiencia que tuve cuando me tocó la primera vez trabajar con niños y lo conté también en el podcast que grabamos con Carlos. El podcast se llamó Payasos en la Iglesia. Payasos en la Iglesia.
¿Y qué me pasa? Me mandan a mí junto con 2 apoyos a trabajar con los niños. Los niños hacen un desmán dentro del aula, se suben a las sillas, a las mesas, apagan las luces y uno de mis niños se cae en un pozo. Entonces nunca más quise volver a enseñar niños. Y yo me acuerdo que te lo conté, le conté a Carlos eso cuando nos conocimos y nos hicimos amigos. Y luego empezamos a trabajar juntos un poco acá en la iglesia. Y él empieza a retarme a poder trabajar con niños. Carlos tiene la capacidad o tuvo el poder de convencerme de pintarme de payaso y actuar como payaso en un show de más de 14,000 personas aquí en Trujillo. Exacto. Esas fotos nunca las van a ver, ya las borré. Sí están. ¿No? Yo la voy a subir en mi Instagram ahora, donde maquillamos a Hollis de payaso. Yo siempre he creído que para poder tener un ministerio completo hay que ser versátil y poder trabajar con niños, porque es el público más difícil dentro de la iglesia o en general. Y cuando comenzamos a trabajar contigo y comenzamos a capacitar a la iglesia para tener un trabajo con los niños, yo tengo esa pasión. Bueno, el Señor ha puesto esa pasión en mí porque yo confieso que odiaba a los niños, odiaba el trabajo de los niños. Por 2. Odiaba, o sea, netamente odiaba, pero... En pasado. En pasado, exacto. Odiaba el trabajo con los niños porque mis hermanos ya son misioneros. Ellos comenzaron a trabajar con niños y yo veía que mi casa... Mi cuarto ya no me pertenecía porque todos los sábados era escuela bíblica en mi casa y había 30, 40 niños y como que yo decía, mi mamá, mis hermanos, ya no había un espacio para mí y comencé a tener esa diferencia, pero cuando el Señor me llama netamente como le comentaba por una hermana que estaba, me dice, ¿cómo te hiciste payaso? Yo me hice payaso por la oración de un misionero de El Salvador, que él quería hacer una actividad para niños con un payaso, pero en la iglesia solamente había cuatro jóvenes, que es la iglesia Monterrey, y creo que está el pastor Víctor, está Fernando, que ellos conocen esa iglesia, pastor Víctor, después de tanto tiempo, ellos me han conocido, ahí inicié el ministerio también en esa iglesia, en la iglesia bolediana peregrina hace tiempo, entonces yo le digo, ok, yo te voy a apoyar, y salí de payaso, me maquillé, me desmaquillé, terminó la actividad, y cuando yo estaba fuera en la iglesia, 2 niñas estaban llorando, y yo le decía, en mí estaba todavía, no me gustaban los niños, decía, estas cosas que quieren. Yo decía eso, hermano. Y sus palabras de ella fueron, queremos despedirnos del payaso porque por él hemos conocido a Jesús. Wow. Esas palabras quebrantaron mi corazón y dediqué toda mi vida a estudiar profesionalmente el clown. Me fui para Lima, mi familia me apoyó, me preparé netamente y 12 años jugando. 12 años. 12 años del Ministerio Pimpoy. 12 años. Estuvimos en tu 8º aniversario, que fue en el Teatro Municipal de acá de Trujillo, que fue todo un loco alucinante. Y estoy contento de ser amigo de Carlos, estoy contento de los amigos que tengo, de lo que puedo aprender de cada uno de ellos. Suban a mi vida. Y esa oportunidad que yo he tenido de haber conversado con ellos, de haber convivido con muchos de los que están acá presentes, quería que ustedes también la disfruten y la conozcan. Si están acá en AdGray, en la conferencia, los que están viendo el video un poco después, se lo perdieron por no estar acá, pero oremos para que el Señor provea para AdGray versión 2 el próximo año 2023. Amén. Creo que no se convencieron. Estaban pensando. Están porque pensando. Dije que el Señor provea, dije, eso es ofrenda, vamos a ver si la hacemos o no. Bien, es gratis y queremos seguir haciéndolo gratis, así que estamos contentos. Pero no solo eso. El mundo de podcast es un mundo diferente, complicado. Yo empecé haciendo podcast en el año 2019, en noviembre, en solamente audio y grabando solo con el celular. Y está tu primer invitado aquí también. Ah, cierto, Carlos Mendoza, que está por allá atrás, es mi primer invitado del podcast. Vamos a un aplauso a Carlitos, que está allá. Como para que el público sepa, se grabó en la casa de Israel, encima de su bombo, creo. Con mi celular. Con su celular, audífonos. Y el primer invitado, Carlos. Sí, han pasado ya 2 años, casi 3 años. Pero en ese lapso yo he podido conocer a mucha gente, no solamente gente que, como Carlos, que tiene ministerios físicos, sino también gente que hace ministerio de una forma digital. Y gente que tiene una comunidad, que sé que suena un poco extraño para muchos de nosotros tener una comunidad cristiana digital. Pero en ese caminar del podcast y de ir aprendiendo temas de audio, temas de la parte audiovisual, Capalex nos ayudó un montón con eso, ojalá que venga más tarde por acá él. Ahora el podcast también es video, es un video podcast. Y en ese lapso fui conociendo a más personas como Quique Brenes, que tiene un podcast alucinante. Yo lo escuché. Estábamos en un grupo medio raro de podcasters cristianos en América Latina que es un grupo, no les puedo contar esas conversaciones, no, pero sí. es un grupo de WhatsApp que
que se llama Podcasters Cristianos en Español. Nombre más largo no existe, que es un grupo de WhatsApp. Y el tema es que sí son cristianos, pero son de todas las líneas. Entonces, hay gente lanzando ciertas cosas ahí medio extrañas. Ahí conocí a un hereje, ¿verdad? Y me di cuenta que se llamaba Hollis. Y ya ahí empezamos por ahí nos vimos y conversamos y conectamos. Luego yo vine a Lima en febrero y me invitaron a Trujillo a un campamento. Y habíamos quedado una vez en septiembre el año pasado de grabar. Solo estuve una semana, no pude. Y esta vez como que vine para otra cosa y Hollis ahí me contactó, nos vimos. Y no me dio café, ¿verdad? Me dijo que tomar agua del grifo. Y que no se alistó contigo. Me dijo, del grifo si quieres demasiado. Y graba de pie porque no hay silla para vos. Pero... Y cuando están grabando sale la voz de la vendedora todavía. Exacto, sí. Entonces grabamos que hace como mes y medio, ¿no? Tal Más vez. o menos, sí. Casi 2 meses. Y por ahí nos fuimos conectando. Entonces también estuvo buenas. Fue todo no sé, fue todo de Dios, creo yo. Fuimos el año pasado con Carlos, con Israel, con Capalex, empezamos a viajar. Gracias a Dios nos empezaron a invitar a algunos lugares, no solo por el podcast, sino temas ministeriales a compartir. Y terminamos en Lima, casi 2 semanas, donde grabamos con mucha gente, como Pastor Marco Vilca, que está también hoy día con nosotros. Le damos un aplauso a Pastor, porque acaba de dar un taller, una conferencia extraordinaria hace un rato. Y íbamos a grabar contigo, Quique, y al final no coincidimos porque estabas comiendo sushi, porque solo comes con gente nice allá en Lima, es lo que yo he visto. Cierto. No logramos hacerlo en el año pasado y te trajeron a Trujillo este año para un campamento donde estuvieron los dos, ustedes. Fenomenal. Allí. Y ahí fuimos a Moche, fuimos a Los Huacos, conociste mucho a Los Huacos. Yo creo que Hollis puede ser guía turístico. Porque todo se lo sabe. Yo le pregunté algo, sabía toda la historia. Solo le falta poner esa camisa que se ponen los guías turísticos con un sombrerito. Su chaleco. Su chaleco ahí. Pero se sabía todo. Sabe más de eso que la Biblia, ¿verdad? Así que, para que sepan. No, siempre personalmente me ha gustado mucho la historia. Entonces, además, Carlos Mendoza me retó mucho hace unos años a conocer la historia de mi ciudad. Me acuerdo que él nos visitó hace, no sé, 3 años más o menos. Y lo llevamos a Chanchán. Contigo fuimos a la Huaca del Sábado y la Luna. Cuando fuimos a Chanchán. Y él me enseñó acerca de mi cultura. Entonces fue como que qué vergüenza, un trujillano no conoce su cultura. Y eso que me dijo yo creo que fue Wikipedia. Que me dijo Holly. Luego lo googleamos. Pero en esa oportunidad aprendimos mucho. Más que en el podcast, creo yo, aprendimos bastante en el viaje, en este viaje turístico que hicimos, porque aprendimos de un señor que nos estaba enseñando de que la mejor forma de conectar con la gente es aprendiendo a comunicar. ¿Te acuerdas un poco de lo que vivimos allá? Sí. Y fue increíble porque él decía que siempre en esos tours que se hace hay varios tipos de personas, ¿no? Yeah. Hay gente que le interesa lo que se comunica y hay gente que no le interesa. Y creo que eso no solo pasa en estas cosas, pasa hasta en la iglesia, ¿no? Que hay gente que está interesada en aprender y gente que está... hace algo que se le llama el ministerio de maceta, que puede ser, ¿verdad? Que hay gente que parece que tiene una maceta, no se mueve. Tienes silla como en el colegio, ¿verdad? Silla propia, ya llegas al mismo espacio y te vas sin hablar con nadie. Entonces me gustó mucho que se notaba que como él comunicaba lo comparamos con otra muchacha, otra señora, que era como gritando y como aburrida. Y él no, él se conectaba, él hablaba hasta de Dios. Sí. Él hablaba, sacaba versículos hasta la Biblia, sacaba cosas de la Biblia. Y parece interesante porque yo me he dado cuenta que la forma en que comunicamos un mensaje sí importa. No solo el contenido. Yo me acuerdo por la forma, no solo por el fondo. Yeah. Entonces creo que me gustó mucho eso y no me acuerdo nada porque no tengo buena memoria auditiva, soy visual, pero en ese momento me acordaba. Y todavía me acuerdo, tal vez no lo que pero de sí quién es él. Yeah. Entonces creo que eso me marcó mucho. Creo que marca bastante a nosotros que estamos trabajando en el ministerio, trabajando con gente. Muchos de los que están en la conferencia son líderes y algunos están con este anhelo en su corazón de poder servir a la gente, pero es muy importante aprender a cómo comunicar lo que queremos enseñar. Nuestro Señor Jesús fue un comunicador en excelencia. Él sabía cómo comunicar a la gente. No se puso solamente porque se le ocurrió en la barca para hablarle a la gente a la orilla del mar. Él se puso allá porque sabía que era la mejor forma de que la gente pueda verlo y escucharlo. Entonces, a veces todo esto que estamos haciendo, el tema de las luces, el tema de la pantalla, todo esto, tiene un porqué. Y las personas que buscamos que nuestro mensaje sea entendido o que el mensaje de nuestro Señor llegue a los corazones de la gente, tratamos de que la comunicación sea lo mejor estructurada posible y lo mejor, incluso hasta ni siquiera lo más estructurada, sino lo mejor entendible posible para la gente, ¿no? Y yo he aprendido mucho eso de ti. En el episodio que hemos grabado, los clips que sacamos contigo, la gente lo ha compartido a full porque dicen, wow, 30 segundos de lo que Quique dijo son 30 segundos de mucha sabiduría porque sintetizas bastante las frases
sintetizas bastante lo que tratas de compartir. ¿Cómo has ido aprendiendo todo eso? Con los errores. Yo creo que lo que somos es por lo que fuimos. Entonces hay muchas cosas de nuestros errores que nos hacen aprender. Al final somos el resultado de nuestros intentos, pero también de nuestros fracasos. Donde estamos hoy tiene que ver con lo que también fallamos y aprendimos. Porque un fracaso no es fallar, es no intentarlo. Y a veces por temor a fracasar no lo intentamos y no mejoramos. Generalmente mejoramos porque alguien nos dijo que podía ser mejor, no porque yo lo descubrí de primera mano. Y siempre me ha gustado ese tema de comunicar. Hace años me acuerdo que el primer mensaje que di en una celda pequeña, así como 1000 años antes de Cristo, la vieja confiable, el amor de Dios. Claro. Si no sabes qué nombre ponerle a tu prédica, el amor de Dios siempre es un buen nombre, ¿no? Siempre, no sabe el amor de Dios. Siempre se puede predicar algo de eso. El as bajo la manga. El as bajo la manga es eso, ¿verdad? La vieja confiable. Sí, o pone Espíritu Santo, porque si ya que sea espiritual el mensaje. Yo creo que siempre se me facilitaba no hacer mensajes tan largos. Siempre me gustaba como esas frases tuiteables que le llaman, o que redes sociales. Entonces yo quiero una frase, tu mejor mensaje es el que puedes resumir en una sola frase. Siempre tener ese en mi mente. En una sola frase puedes compartir lo que trata tu mensaje. Si no lo puedes compartir en una sola frase, tienes que sintetizar más tu mensaje. Entonces siempre tengo como eso. Y generalmente cuando comparto en un podcast o una prédica, hay muchas cosas que es importante tener el corazón memorizado también. No todos tienes que inventarlo, es mejorar lo que ya tienes. Yo cuando me invitan a predicar algún mensaje, no, siempre es todo nuevo, pero tengo ciertas frases que las tengo para ciertos momentos. Yeah. Y a mí una vez me enseñaron algo que es muy bueno y es, puede ser que alguien no tenga que predicar y no vino el predicador. Ten 2 buenas prédicas que puedas tener de memoria. Yeah. Siempre 2 buenas prédicas que las puedas manejar con 2 versículos, 3 puntos principales, un remate y una conclusión. Y si me invitan yo puedo decir que sí porque tengo un mensaje que hablar. Todos tenemos algo que decir, pero muchas veces Dios nos llama a decir algo porque no estamos listos, no porque Dios no quiere. Entonces para mí es eso, como siempre tener algo. No es como que Dios te llama y te prepara, sino que Dios te llama porque ya está listo, estás preparado. Porque ya estaba preparado. Exacto, eso diría. Sí. Yo creo que los predicadores o la gente que estamos siempre delante de personas compartiendo y transmitiendo el mensaje del Señor, tenemos un trabajo bastante arduo, porque tenemos que estar constantemente leyendo, no salimos solamente a decir cualquier cosa, sino que estamos seguros de lo que estamos compartiendo, hemos entendido la palabra, la estudiamos, la leemos, oramos, y como decía Quique, no es que de un momento a otro el Señor viene y te llama. El Señor te ha preparado por mucho tiempo, algunos años, para poder compartir, para poder hacer esta conferencia. No lo hicimos de un día para otro. Nos ha tomado un tanto de tiempo poder organizar, planificar, ordenar. Es más, la palabra lo dice, ¿no? Si vamos a hacer un edificio, no vaya a ser que no pongamos las bases bien para que el edificio luego se caiga. Entonces, eso es un parafraseo. Pero tenemos que tener ciertos hábitos para poder nosotros mejorar nuestro mensaje. Yo aprendo mucho de ustedes, porque la forma en la que predica Carlos y la forma en la que predica Quique son completamente distintas, pero el mensaje sigue siendo el mismo y la palabra sigue llegando al corazón de la gente. Y no solamente eso, lo que ellos están haciendo, lo que en cada una de las áreas que ellos comparten, que ellos están trabajando, el Señor los está utilizando de forma individual, de forma independiente, pero es en base a lo que el Señor ha trabajado en el corazón de cada uno de ellos. Carlos contó cómo llegó a ser payaso, cómo llegó a ser un payasito. Yo siempre lo he presentado así, como mi amigo el payaso. Y él supo cómo el Señor fue trabajando en su corazón para que le entregue luego este ministerio y él ahora esté compartiéndoles a ustedes. El Señor supo cómo trabajar en el corazón de Quique para que él ahora esté compartiendo con nosotros. Haya venido de tan lejos en busca de la tierra prometida. Sí, bueno, tengo una enamorada peruana. Me hicieron un amarre. Lo quiero decir públicamente por si me pasa algo, no mentira. No, estoy enamorada peruana. ¿Ella va a ver esto? ¿Ah? ¿Ella va a ver esto? Bueno, di. Lo va a comenzar a compartir ahora. Voy a compartir en redes. Una semana y un día tenemos. Nos conocimos en IDL, en el Instituto de Liderazgo Camino de Vida. No se pone nervioso, brother. Tranquilo. Hablaste de noviazgo y Carlos. Idonia en otro país también. Él me va a pasar para pasar al instituto. Tiene que orar, M aquí, envíamela a mí. Y con esa oración todos llegan y lo alcanzan. Pero la verdad ha sido una experiencia increíble, la comida, todo. Y me he dado cuenta que muchas veces Dios te llama a cosas, pero Dios no bendice la falta de preparación. Siempre. Yeah. Porque muchas veces queremos ser usados y cuando lloro al cielo, úsame, el cielo escucha, pruébame. Si quieres ser usado tienes que ser probado.
Ya. Si no tiene sentido. Y muchas veces tienes que empezar con lo que tienes. Si solo puedes empezar con lo que quieres, realmente no lo quieres. Ya. Pero si empiezas con lo que tienes, realmente sí lo quieres. Empieza con todo. Y puedes estar en un lugar y cosas que no son planeadas. Y lo hablábamos nosotros en el taller acerca de que todo es creativo. Hay una parte de nosotros que es espontánea y otra es planificadora. Y la pregunta también es saber cuándo somos. Igual hasta en el podcast, mentira. Yo les voy a mentir si digo que todas las notas de lo que hablo están escritas. Yo borro mi podcast y el 80% no me voy a acordar. Porque les dije en el momento, fluyo. Tengo muchas notas, pero generalmente es Dios nos usa donde estamos ahora. No afanarnos porque decimos, voy a irme allá para ser usado. No, Dios no te puede, si no eres fiel aquí, ¿por qué Dios te va a usar allá? Sé fiel hoy acá y no esperes ser fiel mañana allá. Yeah. Entonces ahí por ahí diría. Wow. Hay algo que acabo de decir que es importante, ¿no? Si queremos ser usados, tenemos que ser probados. Y yo sé que ustedes han sido probados. Creo que la mayoría de los que estamos acá hemos sido probados por el Señor para poder trabajar en su obra. Hay muchos pastores en este lugar ahora y muchos de estos pastores creo que entienden perfectamente lo que es ser probado. Yo aprendo mucho de mi pastor, que gracias a él estamos haciendo todo esto, gracias a su fe, a creer que es posible crear una conferencia con muchos invitados completamente gratis. Entonces es un hombre de fe del cual yo aprendo bastante, Carlos y yo, que congregamos con él. Pero yo sé que ustedes han sido probados, yo sé que Carlos no te ha costado, no ha sido fácil para ti levantar este ministerio y trabajar en él. Hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo con lo que hacías. Te dijeron muchas veces que Carlos Castro o que Pimpollo era del diablo. Exacto. Sí, aunque... Y hay muchos que lo siguen creyendo, mira cómo se ríen atrás. Ya se convirtió, dice. Es que, ya se convirtió. Pimpollo, Carlos todavía es. Es que suena quizás gracioso, pero estamos hablando de una realidad hace 12 años, donde la iglesia era más conservadora, donde un hombre quizás que se delinee, porque cuando yo comienzo a ser de payaso, por los recursos no tengo para comprarme un traje profesional, entonces hay que ver la creatividad de unas medias, de un delineador, de algo. Y hacer todo eso quizás a muchos pastores o líderes o hermanos dentro de las iglesias será como que es incorrecto, es esto, es el otro. O lo clásico es, pero eso es del mundo, porque traes a una estrategia del mundo a la iglesia. Y eran palabras, momentos difíciles, conflictos con hermanos, líderes, pero el Señor siempre nos dio la manera. Nunca refuté a ningún pastor. Solamente siempre le decía, pastor, deme la oportunidad de poder hacer el trabajo después de lo que haga o después de lo que usted me invitaba a hacer. Usted va a sacar sus propias conclusiones. Y el Señor era cambiando poco a poco la manera de cómo ellos iban pensando. La iglesia comenzó a abrirse un poco más para el arte, porque creo que hasta este momento hay algunas iglesias que todavía se resisten. Pero es poco a poco el Señor va a ir convenciendo, no somos nosotros. El Señor, la gente, los pastores, los líderes van a ver el resultado de lo que el Señor hace con nuestros talentos y nuestras habilidades. Yeah, va a ver la fidelidad de la que hablaba aquí que hace un momento. Exacto. Sí. Y hay algo que decía Pimpollo que yo lo he vivido. Siempre la expresión artística ha sido criticada muchas veces por la iglesia en un tiempo. Yo recuerdo una experiencia que tuve hace años en el liderazgo adolescente. Bueno, yo tengo tatuajes, ¿verdad? No son pintados ni con el maquillaje de Pimpollo, ¿verdad? Nada de eso. Me recuerdo que una vez tuve una experiencia de un papá, yo era pastor de adolescentes. Y llegó y me dijo, ¿cómo es posible que yo deje ir a mis hijos a un campamento y su pastor está tatuado? ¿Ya? Y dice, no, seguro se los hizo antes de ser cristiano. Y yo, no, me los hice después de ser. En realidad cuando no tenía ninguno. Y decía, no, es que uno es templo del Espíritu Santo y yo vaya a la iglesia católica va un montón de arte que hay allá. Yo también soy igual. Entonces recuerdo que hice lo mismo que Pimpollo, que yo le dije, compruébelo con el tiempo. Claro. Recuerdo que sus hijos no pudieron un campamento, eran de escasos recursos. Y sus 3 hijos, yo busqué la forma de pagarles el campamento. Y yo creo que y Dios hizo algo en ese campamento y cuando volvieron me vinieron a pedir disculpas por juzgar algo y es juzgar un libro por su portada. El hecho de que nuestra expresión no sea igual que la de todos no significa que sea pecado. Primero, a veces decimos, le ponemos género a las cosas entre cristiano y mundano, ¿no? Yo no escuché algo que dijo un músico en Costa Rica, que él decía, no existen libros cristianos, ni música cristiana, ni cine cristiano. Cristiano soy yo porque Jesús murió por mí y por usted, no por las cosas. Yo soy el cristiano, no vas a un peluquero cristiano porque si es mundano te pasa a los demonios, ¿verdad? O porque somos muy cristianos, curiosamente de oído, pero no de vista, ¿no? Escucha música cristiana porque tus oídos son espirituales, pero ves películas seculares de Netflix. Entonces que eres cristiano de oído, pero no de vista. Entonces podría ser que a conveniencia somos. Yo creo que el tema del arte ahora, toda esta cuestión del podcast o ciertas cosas, todas las personas tienen derecho a opinar.
pero no vale una opinión constructiva de quien no ha construido nada en su vida, aunque duela. Si quieres una opinión, no vale una opinión constructiva de quien tú no veas que está construyendo algo, porque críticos sobran, pero que construyen son pocos. Entonces siempre vale de qué opinión, no solo vale lo que se opina, sino quien lo dice también. Por es alguien que está edificando algo, y lo veamos en los podcasts del cristiano, nosotros, es cierto, Holly sabe. Había gente que solo en ese grupo era para hablar mal de la iglesia. No funciona de que tú hablas mal, sino que tú haces por lo que tú hablas mal. Si tú crees que no está bien, enséñanos cómo se hace. Pero si no tienes la capacidad de enseñarnos, no digas nada, porque hay un versículo en la Biblia que dice gente confiable sabe callar. Entonces para mí yo diría eso. Si no sabes qué decir, Timoteo o Efesios también nos dice que todo lo que diga sea bueno y útil para edificar la iglesia. Si no es bueno y es útil, no se dice. Si es bueno y útil, suéltalo. Si no, no lo digas. Sí, de verdad, yo quedo contento con esta parte que estamos ya casi por cerrar, porque en el foro ya hay mucha gente que está de hambre. No, mentira. Holly dice que va a estar al final haciendo firma de Pimpollo, doctor. Pimpollo ha traído ahí sus banners, todo para que luego vayan a pedir la información. Pero hay mucho de cierto dentro de lo que han compartido ambos. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros talentos, habilidades, dones, y todos para ser utilizados dentro de la iglesia. Tendríamos que poner a disposición de la iglesia lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y si aún no sabes cómo hacer o cómo utilizar tu don, prepárate, capacítate, de verdad, busca la manera. La iglesia, y esto es algo que me gustaría decir en esta última parte, la iglesia está muy mal acostumbrada a no invertir en su educación. Y no hablo solamente de su educación profesional. Los que estamos acá, menos Quique y Pimpollo también, somos profesionales de una carrera no cristiana, por decirlo así, pero también nos preparamos dentro de nuestro liderazgo como cristianos, porque es importante y nos cuesta invertir. Nos cuesta ponerle de repente un poco de dinero a un curso teológico, a una clase de enseñanza ministerial, nos cuesta invertir en este tipo de cosas. Pero estamos listos para poder opinar, juzgar o criticar. Hollis, también yo les cuento un ejemplo de algo que es muy evidente. Viene Coldplay a Costa Rica, a Perú, sold out un día, 2 días, no, de Coldplay, no importa si las entradas valen 500 soles, 600, 200, a nadie le duele. Pero cuando es un evento cristiano, comprar un disco, comprar un libro que vale 40 soles, todo el mundo se duele. Sí. Por ejemplo, aquí está movida. Por ejemplo, está movida. Y movida en Europa y todo eso. A la gente le duele hacer ciertas cosas. ¿Qué caro? No, no es caro, es una inversión. Caro es ir a ver Coldplay, que no te duela. Eso sí es caro. Pero que si tienes para invertir, entonces solo inviertes en lo que te conviene. Sí. No en lo que se necesita. Hay algo que siempre le pasa a Carlos, que esto, cuando él inicia el ministerio, mucha gente no lo quería ver. Ahora ya pasaron 12 años y todo el mundo lo está invitando. Viaja por todo el Perú, sin exagerar, a predicar y a compartir con su show. Pero dentro de eso siempre hay esta frase que tú dices, ¿no? Siempre dicen, hermanito, pues para la obra. Y como dice mi pastor, ¿no? Sí, pero el obrero también come. El obrero también necesita pasaje, el obrero también tiene familia, el obrero también tiene que vestirse. Y a veces nos cuesta entender ese tipo de cosas. Así que, hermanos, esforcémonos un poco más por invertir en nuestra educación, por invertir en la iglesia y por apoyar a los ministerios, apoyar incluso a los misioneros que están en el campo. Enfocémonos un poco más en sumar a la iglesia, como dijo Quique, ¿no? Si de repente estábamos listos para lanzar una crítica, mejor estemos listos para lanzar una solución. Es algo que yo he aprendido mucho acá en la iglesia donde estamos nosotros sirviendo, porque mi pastora siempre nos decía, ¿no? Ok, hay un problema. Antes de escuchar el problema, mejor pensemos en cómo resolverlo y vengamos a hablar acerca del problema, pero ya con la solución para poder aplicarla. Así que, de verdad, gracias Quique, gracias Carlos por este tiempo. No olviden seguirlos en las redes sociales, a ambos. Pimpollo y sus amigos en Instagram, Quique Brenes en Instagram. Síganos en el podcast y el trabajo que están haciendo. Y seguimos con la conferencia. Dios los bendiga. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si esto ha sido de bendición para ti, quiero recordarte que puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram, donde vamos a estar semana a semana compartiendo no solo los episodios que vienen, sino también contenido exclusivo y material que va a ser de edificación para tu vida. Gracias por estar aquí. Puedes etiquetarnos, compartir el link de YouTube, puedes también buscarnos en TikTok, en Instagram y en todas las redes sociales donde el podcast está. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.